Hoy, en 678, un programa especial con la visita de Mempo Giardinelli y Jorge Alemán. Gabo, por 678. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad, de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Y entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias de cómo escribí esos libros. Laclau por 678. Por ejemplo, toda la acusación al populismo de ser vago, impreciso en sus contenidos, lo que no ve es que a los efectos de crear esta centralidad del nombre, esa vaguedad e imprecisión son absolutamente necesarias y eso es parte de la riqueza política del término. Falleció Ernesto Laclau, un intelectual destacadísimo. Los medios lo trataron como si hubiera sido un intelectual K, desconociendo su obra y su trayectoria. Murió ayer en España Ernesto Laclau. Laclau estaba en Sevilla para dar una conferencia y tuvo un infarto. En las últimas horas he visto mucho kirchnerista moqueando porque murió Ernesto Laclau. No se preocupen tanto, muchachos. Han quedado otros pensadores como Dorio, Tonietti o si no Cavito. Quédense tranquilos, ya tienen para divertirse. Y además murió el filósofo del kirchnerismo Antonio Laclau. La distinta vara ya se está volviendo esquizofrenia. Correspondería pensar si no es un ciclo que está empezando a agotarse, el de la metodología del corte y el piquete. La vida desquiciante de los medios hegemónicos que ahora ven mal que se reglamente o que se intente tomar alguna medida contra los piquetes, pero se la critica porque como antes permitían los piquetes, sí. Giro del gobierno, ahora una ley anti-piquetes. Y el gobierno los fomentó durante 10 años, los piquetes. Ahora quiere reglamentar un proyecto antipiquetes. De lo que se trató fue de no reprimir, de no matar como se había matado anteriormente. Y ahora, en el hastío de la situación, se busca ponerle algún paño frío. Pero además, se cometen una serie de dislates en cuanto a la información que se da. Hay un gran desconocimiento, como siempre, porque es sobre lo que no se sabe que opera el periodismo dominante. Tras los notones de Lanata y Hellblum, insólita falta de repercusiones. No estaría mal que cuando un medio engaña a la gente pueda sufrir de la gente una demanda judicial, ¿no? Y bueno... Cuando engaña a sabiendas, quiero decir. Vamos con el tema de los sicarios. ¿De qué laburas? Sicario. ¿Qué pensás que pasaría si te agarran? ¿Con la ley nueva? Salgo en 2 minutos. ¿Con la ley nueva? Salgo en 2 minutos. Primero que ningún sicario, si es un sicario, se va a prestar a ponerse delante de las cámaras de televisión y por más que le borres la carita, en la cámara, en la grabación lo tenés. Claro. Digo, partiendo de ahí cuando uno lo ve. Y después esto es decir, salgo en 2 minutos. Pero además... Sabía más de la nueva ley que el diputado Massa. Me parece, estaba... Un estilo político al que nadie quiere volver. Si quieren que hablemos de los 90, podemos estar 3 horas, no hay problema. Estuvo de embajadores en México. ¿En qué quedó la causa por malversación de fondos y facturas truchas suyas? ¿Ya está resuelta la...? Está absolutamente inventado. Fueron después de 4 años que yo hice... yo sé que a vos te pagan para hablar boludeces. A mí no me pagan. Ahora me deja hablar, ahora me deja hablar a mí. Está bien. Estás con sobre... A mí me paga el canal. A mí me paga el canal. Si hablo sobredosis de sobres. Así, ahora me deja hablar. Me hiciste una pregunta, me deja hablar. ¿Yo recibo sobres? Sí, absolutamente. ¿Lo tiene comprobado? Sí, absolutamente.
Exactamente. Bueno, lo va a tener que comprobar entonces. Yo en este caso no soy insulino dependiente, yo soy boludo dependiente. Yo necesito un boludo para discutir, así me eleva mi autoestima. No sea maleducado. Voy a discutir con él. Ahora voy a discutir con él. Perdón, usted está descalificando cuando hace eso, es porque no tiene recursos para responder, La causa que me inventó... Resúlvalo con la justicia, como Navío, que parece que tarda mucho también. A ver, digamos, lo que hace el kirchnerismo es esto. Es lo que hace, es hacerlo hacer este pobre hombre lo que está haciendo. Aparte de la historia nefasta de nuestro país, que está acá presente. Digo, no, pero Diego, entonces, perdón, a mí me trata de que reciba... Es una falta de respeto a mí, cuando me está tratando de boludo y de recibir sobres. Cuando lo único que hice fue preguntarle en qué estaba la causa. Pero porque usted me está acusando de recibir sobres eso. y esto porque te mandan a preguntar eso. No me mandan a preguntar eso. No me mandan a... ¿Querés que te diga la verdad? Creo que Brancatelli tiene la suficiente polenta para defenderse solo. No, es un disparate. Silvia, te agradezco por el apoyo, Silvia. Sos una gran compañera. Que alguien haga un chiste, por ejemplo, que recibo sobres, es lo que puede llegar a ocurrir si yo permito, por ejemplo, que esto quede así impune o que no se dirima en el caso de una justicia o que se tenga que retractar o pedir disculpas. O lo que a mí me interesaría es que me digan, como vamos a hacer ahora, dónde, cómo, cuándo recibo sobres, que lo compruebe. Si esto hubiese pasado con otro periodista, que no sea adherente al proyecto o que sea objetivo, como se les dice a algunos, porque uno parece que no es objetivo, sería un escándalo a nivel nacional. Otro día de preciosas noticias. Otro fin de largo exitoso. Con reservas hoteleras que promedian el 90%, se está disfrutando este fin de semana largo de Pascuas en todo el país. 2.200.000 personas se estima que viajarán por distintas ciudades y localidades nacionales. Para Presta, la vida es bella. Son los últimos minutos del partido. Argentina y Brasil están empatando 0-0. Un momento. Vemos a un individuo con la camiseta argentina que está ingresando al campo de juego. ¿Estoy viendo mal? Ayúdenme. ¿O es? Sí, es él. Es Diego Armando Maradona. Diego vuelve a las canchas. Se va a poner en marcha otra vez la final del Mundial. Toca Mascherano para Diego. Diego para Messi. Messi que devuelve para Diego. Diego para Messi. Messi para Diego. Genios. Ta. ¡Gol! ¡Qué barbaridad! ¡Dios santo! ¡Viva el fútbol! ¡Golazo! Terminó el partido. Argentina campeón del mundo. Maradona y Messi se abrazan. ¡Cuánta emoción! Muestran una bandera que dice: gracias, Presta. Sí, vos, Sebastián, que estás festejando con ese Fernet. 23 horas. ¿No te podés perder? Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. 3. Buenos precios cada vez para más gente. A ver si los medios dominantes informan sobre esto. ¿Te parece que tiene que haber un rol de la ciudadanía en comprometerse en ir a los lugares en donde se vende más barato? Sí, totalmente. Sí. Si no colaboramos con eso, estamos al horno. Mirá, hoy casualmente él estuvo en un supermercado del barrio, y vio los precios de la verdura, por ejemplo. Y eso fue un poco también lo que nos incentivó a venir hoy para acá, porque era una locura el precio de la verdura en el supermercado, que es una cadena de acá de La Plata. Y que es son los intermediarios los que están agregándole una ganancia exacerbada, y que si no nos indignamos nosotros con eso, digo, no. 4. Un programa especial merece un cierre musical especial. Viene Box Day. Nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. Vamos, Jorge, vamos. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el día de Viernes Santo para la feligresía cristiana, una fecha ciertamente importante. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Voy a empezar por mi izquierda, naturalmente, presentando a Jorge Alemán. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Gracias. Quiero contarles que Jorge Alemán, además de ser escritor, psicoanalista y poeta,
Vamos a recordar uno de sus títulos sobre hospicios y expertos navegantes que recibió en su momento el Premio Nacional de Poesía del Fondo Nacional de las Artes. Es un exquisito anfitrión en Madrid, donde se desempeña como consejero de la Embajada Argentina para cuanto visitante curioso de cosas serias ande por allí. Bienvenido, Jorge, es un placer tenerte nuevamente por aquí. Y tengo del otro lado a nuestro querido amigo Mempo Giardinelli. Bienvenido, Mempo. Mempo, lo he dicho muchas veces, es un hombre calcinado por la luna caliente, es un hombre de la resistencia más precisamente, Chaco, aunque ha vivido mucho tiempo allí donde el cielo está en la copa de los árboles en Flores, en Paso de la Patria, en Corrientes, y es un hombre que ha circulado por muchas universidades, incluida la de Virginia, con lo cual debe haber hecho algunas cosas inesperadas. Muchas gracias por estar aquí, querido Mempo Giardinelli. Vamos a ir al primero de los informes de 678. Ni más debo decir que, por supuesto, ya que vamos a hablar de la Vox Populi, o sea, la voz del pueblo, nuestro cierre va a ser nada menos que con Vox Day, como yo lo solía presentar hace 25.000 años. Así que también tenemos a Vox Day para el cierre del programa. Pero el primero de nuestros informes tiene que ver con la muerte de Gabriel García Márquez. Gabo por 678, aquí mismo y ahora. Vamos al informe. Gabo por 678. Pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía y que es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. ¿Estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. El traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la Guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Hace mucho frío en invierno para la Guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac, soy capaz de aguantar el frío. En 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibe el Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas por su extraordinaria novela 100 años de soledad, justamente dedica este premio a los latinoamericanos con un notable discurso, La soledad de América Latina. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así,
Han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no solo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por su patria, por una patria más grande y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Está en línea con nosotros Estela Caloni, ella es periodista, escritora, investigadora, corresponsal del diario La Jornada de México y amiga de Gabriel García Márquez. ¿Qué deja García Márquez para Latinoamérica? Era un intelectual que jamás, en ningún momento, dejó de pensar en la necesidad de una justicia para América Latina. Nosotros no sabemos nada de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. Y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico, eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que la de Colombia. Y la justicia para América Latina era la independencia definitiva que él soñaba para este siglo, ¿no? Entonces, cuando vino la dictadura, fue una de las personas que más ayudó a los argentinos, sin duda alguna. Yo nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad, de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias de cómo escribí esos libros. Mario Vargas Llosa, otro premio Nobel de Literatura, lamentó el fallecimiento de García Márquez. Recordemos que García Márquez y Vargas Llosa se alejaron por un asunto de tipo ideológico y en especial por la férrea defensa de la Revolución Cubana por parte del Nobel colombiano. Tiene que comentarme sobre el discurso de Fidel Castro de anoche. Lo importante y lo que espero que se haya observado con la debida atención es el hecho trascendental de que Fidel dice que si América Latina se integra, Cuba se integra a América Latina y discutirá con ella cualquier tema. Ese cualquier tema, en boca de Fidel Castro, significa todo. Y esto significa también otra cosa, que no está dispuesto a discutir cualquier tema con nadie más que con la América Latina. Yo creo que es una declaración trascendental. One of Fidel's closest friends is Nobel Prize winner Gabriel García Márquez. Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector que yo, antes de publicar un libro, le traigo los originales. Es como si fuera un editor, la palabra esa que tienen los un editor de libros. Señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales, porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura. Es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer
sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche en automóvil, siempre iba leyendo. Hablemos de la antítesis de Chile, Cuba. ¿Cómo se explica que algunos otros todavía estén defendiendo una dictadura? García Márquez, por ejemplo, ¿cómo se explica? Bueno, lo que sería interesante es que lo explicaran. Lo interesante es que no lo han explicado nunca. Mantienen esa solidaridad con su presencia, con su aval a la dictadura, pero jamás dan las razones, jamás nos tratan de persuadir racionalmente. Yo creo que la explicación es que no hay razones. Pero usted lo conoce, por ejemplo, a García Márquez. Fe. ¿Cómo puede ser que un hombre tan inteligente, tan brillante, escritor, se apegue a un régimen? Hay una frase de Albert Camus, le decía que el genio artístico, literario, no es de ningún modo garantía de lucidez política. Proceso de liberalización económica, de apertura hacia los mercados del mundo, de privatización del sector público. Yo no me esperaba de un presidente como Menem las reformas que está haciendo, económicas, que también en ese país donde hay pues tantos recursos ya dan indicios, ¿no?, de un progreso. El genio artístico, literario, no es de ningún modo garantía de lucidez política. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no lo conozco. Creo que toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es la soledad? En realidad se habla de la soledad del poder, de la soledad del corredor de fondo, de la soledad del escritor. Se habla de la soledad de cada uno. Casi puede uno sospechar que lo que pasa es que todos, absolutamente todos, estamos solos. En algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir, porque precisamente yo escribo es para tratar de saber qué es la soledad. Por consiguiente, prefiero no saberlo y seguir escribiendo todavía mucho tiempo. Cuánta razón tenía Albert Camus respecto de la lucidez política y el talento literario, pero mientras sabemos que sigue su marcha a la ciudad y los perros siguen ladrando, vamos a preguntarle a Mempo Giardinelli por este repaso por la vida de Gabriel García Márquez, por su lugar como escritor y por su adhesión a muchas causas. Fue interesante ver que hoy, además del presidente Santos de Colombia, un hombre ubicado ideológicamente más hacia la derecha, hubo un mensaje también de la FARC, que dijeron sentirse como Aureliano Buendía, ¿no? Homenajeando la memoria de García Márquez. Bueno, lo que yo digo, hoy estuve todo el día pensando en eso desde ayer, ¿no? Debe ser como sencillo, yo creo que lo vamos a extrañar, el mundo lo va a extrañar. No es lo mismo el mundo sin alguna de las grandes figuras. A Borges se lo ha extrañado. La Argentina extraña todavía a Julio Cortázar. Y creo que las letras latinoamericanas van a extrañar mucho a don Gabo, sobre todo porque él fue un precursor en muchos sentidos. Más allá de su posición política, ideológica, fue un hombre muy coherente, sin ninguna duda, pero él fue un revolucionario sobre todo en la literatura. 100 años de soledad, El relato de un náufrago, que es un texto un poco previo a ese, El otoño del patriarca, que es mi novela preferida de él, son obras que realmente revolucionaron la literatura. La literatura latinoamericana tiene un antes y un después, y creo que el que más marcó eso fue García Márquez, más incluso que muchos otros. Quizá Juan Rulfo es otro que tiene también con una obra breve, pero de una intensidad desoladora, son los que realmente cambiaron la literatura. Cuando digo cambiaron la literatura, digo cambiaron un modo de escribir que iba más allá de lo imitable. Es decir, nadie puede imitar a García Márquez. A Borges, o incluso a Cortázar, lo han imitado muchísima gente, y son un cementerio de imitadores. Enhorabuena. Pero García Márquez, ¿quién se atreve
quién se atreve y al mismo tiempo quién puede tener un mínimo talento para eso. Yo creo que ahí está la grandeza de este hombre, que al mismo tiempo era una especie de heredero de toda una tradición latinoamericana y también de una tradición americana, incluyendo a la norteamericana, porque fue un gran lector de la novelística norteamericana y evidentemente William Faulkner está muy presente en él. Es uno de los autores que más, en sus lecturas, que más redondeaba, digamos, una América completa, digamos, ¿no? Claro, una mirada que se puede hacer sobre él es una mirada más de tipo ideológico. Evidentemente, creo que los que aquí estamos y muchísima gente comparte esto. Yo admiré siempre esta especie de coherencia que él tenía. Incluso yo no tuve la fortuna de conocerlo personalmente o de ser amigo. Alguna vez nos mandamos un saludo casi protocolar, para mí fue muy hermoso, pero me hubiera gustado sobre todo conocer en los tiempos de la Guerra de Malvinas. Yo estaba en México, en el exilio, con muchos miles de compañeros, compañeras, y yo recuerdo que Gabriel García Márquez tuvo una frase que fue la frase que de alguna manera completó todo, ¿no? Y hay que tener mucho talento. Él dijo, una causa justa en manos bastardas. Eso era todo, ¿no? Era de alguna manera 6 palabras que de alguna manera sintetizaban todo. Recuerdo que el diario, creo que fue el diario Excelsior, no sé qué diario en México, tituló en primera plana esto. En plena... Sí, cuando un intelectual, un escritor tan grande en lo que hace, un literato como él, al mismo tiempo tiene esta potencia expresiva, me parece que estamos frente a un tamaño de escritor y de intelectual como se ha dado poco en América Latina. Yo creo que lo vamos a extrañar muchísimo. Yo la verdad que anduve bastante deprimido. Uno sabía que iba a pasar, todos sabíamos que estaba enfermo, el hombre tenía 87 años. Bueno, uno sabe que en ese sentido la vida, lo irreversible es eso, es irreversible. Ahora, la tristeza igual queda, ¿no? Y además en un año bastante aciago, ¿no? Yo escribí un artículo que va a salir mañana, en el que señalo esto, ¿no? Es el año que perdimos a Juan Gelman, que perdimos al gran poeta mexicano José Emilio Pacheco. Es un año duro para la literatura, realmente. En fin, yo me quedo con esto, ¿no? Tengo una sensación, al mismo tiempo, de recibir un legado, ¿no? Yo creo que yo y mi generación, y muchos somos hijos de él, ¿no? Y además nos pasamos la vida, yo me pasé la vida adorándolo, respetándolo, leyéndolo con fruición, releyéndolo, y al mismo tiempo no peleándome con él, pero peleándome con su influencia. Porque su influencia era una influencia condenada. Tenías que salir, tenés que rajar. En la literatura no hay tutía. Cuando vos tenés un grande, tenés que rajar, tenés que admirarlo, tenés que leerlo, pero al mismo tiempo tenés que tomar distancia, porque si no... Bueno, esta ha sido un poco la historia de mi vida y creo que de muchos colegas. Sin duda, él solía mezclar el respeto con el humor. Hablando de William Faulkner, solía hacer bromas sobre el final de Las Palmeras Salvajes, donde dice, mujeres, dijo el penado alto, y agregaba alguna frase por ahí inconveniente. Jorge Alemán, que además de todo, bueno, ha sido un gran lector. Sí, para no redundar en las justas palabras de Mempo, ¿no? Es decir, claro, es la emergencia de una novela popular antes de que ya se instale la novela de mercado, los dispositivos del bestseller. En ese sentido tiene un carácter fundacional, porque Francisco Porrúa de golpe la capta, la sabe leer y emerge con una potencia de transmisión inédita, con una construcción del realismo, más allá de su designación de realismo mágico, si es pertinente o no. En el panorama de la izquierda emerge, digamos, una dimensión del realismo distinta. Hay algo muy interesante a mi gusto en García Márquez, que es el modo en que el periodismo sigue habitando en él. Es algo semejante a lo de Rodolfo Walsh, y esa articulación entre la narración periodística y la gran construcción literaria. Él lo reivindicaba permanentemente. Sí. Luego él se reivindicaba a sí mismo como un periodista permanentemente. Sí, su deseo... El apartarse de la tradición hispana, el no ingresar en los códigos normativos de la novela española, es decir, hay varios aspectos. Luego está una contraposición con Argentina, que siempre quiso desmontar la novela, siempre
tuvo una suerte de querella interna argentina, Macedonio, Cortázar, la propia indicación de Borges, por eso llama la atención aquí este juicio tan rotundo, porque entonces sí, efectivamente, a mí me parece que hay algo hipnótico en su procedimiento, algo que tiene que ver con una estrategia de seducción inédita en su escritura, que atrapaba al lector de tal manera que se leía por las radios, se hacían cumbias, se hacían letras y sus personajes se encarnaron en la vida social. Eso, como diría Adorno, hay un corte. Eso fue la cultura popular. Es decir, ahora que irrumpa una novela de estas características, por eso suscribo lo que dijo Mempo, es decir, ahora hay tantos dispositivos que intervienen en la trama novelística para que la novela cumpla. Por empezar, está lleno de novelas que están estructuradas para ser filmadas en el cine. Claro. Y están vehiculizadas ya de tal manera para que su destino sea el bestseller. Pero esto, en cambio, lo de García Márquez emergió desde abajo sin ningún procedimiento previo editorial. Y también lo que dijo Mempo de México me hizo acordar desde España, la decisión de él de no volver a España mientras se pidiera el visado a sus compatriotas colombianos, ¿no? Es decir, que sí, que pertenece a esa dimensión de escritores en donde, además del carácter fundacional de su obra, el peso de su enunciación era definitivo, ¿no? Por más, por otros motivos más supersticiosos, nunca quiso volver a Buenos Aires, donde fue su consagración. No le encontró en Sudamericana la publicación de 100 años de soledad y no quería volver, ¿no? Decía que allí donde había tenido tanto éxito, quizás podía sobrevivir un fracaso. Yo creo, es una hipótesis, la he tenido siempre. Él era un pisciano supersticioso. Sería lo que diríamos en Argentina, muy cabulero. Sí. Y yo creo que él debe haber tenido algún tipo de supersticiones con eso. Buenos Aires, más que la Argentina, Buenos Aires fue especialmente benévola para él, digamos. Además fue un acontecimiento, cierto lo que dice Jorge, no fue un fenómeno de mercado, digamos, fue un fenómeno de mercado, pero no preparado por el mercado, digamos. Después, claro. La primera tirada de que hizo Sudamericana, yo creo que ni en Sudamericana se esperaban el éxito que tuvo, es decir, la difusión fue casi un reguero de pólvora. Incluso una revista que iba de progresista, pero que era bastante conservadora, como primera plana, es la que se convierte, digamos, en el gran faro de resonancia, ¿no? La canoniza rápidamente esa novela, pero la novela iba por delante de todo lo que se hacía. Es decir, una novela, yo me acuerdo, yo era un pibe, estaba en el servicio militar y me acuerdo cómo esto es una cosa fenomenal. El único caso similar que hubo, y más o menos por la época, pero digamos en una menor dimensión, era el caso de Manuel Puig. Ajá, con La traición de Rita Hayworth y Con boquitas pintadas, que son coetáneas de 100 años de soledad. Salieron todas entre el 67 y 68, ¿no? Y además, en otro registro, yo lo quiero mucho a Manuel Puig, escritor, y además quiero decirlo porque en la Argentina hay una especie de olvido canalla hacia Puig. Miserable. Puig es uno de los grandes nuestros. Y entonces, creo que no era casualidad que de alguna manera estos dos hombres, que además eran bastante contemporáneos, García Márquez del 27, Manuel Puig creo que era del 31. 30 y poco, sí. Quiero decir, a mí me parece que estos son fenómenos que superaron, me dio mucho gusto lo que dice Jorge, es decir, se anticiparon y superaron, estuvieron por encima de todas las reglas del mercado. Y quizá por eso, yo diría, Jorge, quizá por eso este tipo de fenómenos no se repite. Ahora es inconcebible. Quedan abiertas las preguntas, mis compañeros, para quienes quieran hacerlo. Sí, le iba a preguntar a Jorge, bueno, también porque quiera responder, porque hace 2 o 3 días habíamos visto un informe donde aparecían en televisión falsos motochorros, falsos sicarios, en una especie de gran puesta en escena, y hacíamos una reflexión acerca de la relación entre periodismo y ficción. Y bueno, ustedes mencionaron la importancia que tenía para García Márquez también su rol como periodista. Digo, ¿es casual que uno de los máximos, quizás el mayor referente del realismo mágico, además haya ejercido el periodismo? No, no es casual. No es casual porque
Además, el oficio periodístico de García Márquez, que corresponde a una realidad, a su país, a una realidad política, social, digamos, él se desarrolla de alguna manera en una guerra civil feroz, pero no, porque tiene que ver, no es casual, porque tiene que ver con una época del periodismo, un tipo de periodismo latinoamericano y argentino del que yo supongo que Orlando va a estar de acuerdo con esto, yo lo quiero rescatar cada vez más. El periodismo que se hacía hace 30, 40 años, voy a hablar como un viejo, si me permiten, pero el periodismo que se hacía hace 30, 40 años en el que yo me crié, en la editorial Abril, donde el jefe de redacción era Tomás L. Martínez y donde el jefe de internacionales era Juan Gelman, y donde en el piso de al lado estaba dirigiendo Claudia, estaba Olga Orozco, y donde uno de los columnistas era Pedro Orgambide, y yo que era un pibe y que entraba en ese ambiente, quiero decir, había una especie de respeto. La gente se trataba de usted, que era una antigüedad hoy, pero en ese usted había una especie de docencia permanente que incluía un lineamiento ético que era impecable. Y yo siempre señalo, y lo quiero volver a señalar, cada fin de año, cuando llegaban los regalos empresarios, y nos juntábamos todos en la redacción, y se devolvía uno por uno. Y te podían traer una lapicera de oro, y se devolvía todo. Y no había el sobre que apareció ahí en un informe, no existía el sobre. Y no solo no existía el sobre, no existía el operador, no existía el periodista al servicio de quien fuere, y si aparecía alguno que era el chivero, la palabra chivo viene de esa época, y viene de chivo porque huele mal, ese es el origen del vocablo periodístico chivo, era repudiado por los propios compañeros. García Márquez viene de esa estirpe, diría yo. Es un maestro de esa estirpe. Yo creo que por eso, además, él, en la emergencia del drama colombiano de hace 30, 40 años, hoy está mitigado, afortunadamente, pero que fue después de la muerte de Gaitán, el 9 de abril de 1948, que es cuando García Márquez tiene 20 años. Es decir, de ahí le viene esto, ¿no? La idea que no sé si de García Márquez o de quién, el 9 de abril de 1948 muere la vieja Colombia, pero no ha nacido la nueva. No sé si no era de él esa idea. Pero quiero decir, él está imbricado en eso, y entonces un periodista que es al mismo tiempo un historiador de su tiempo, y que al mismo tiempo tenía esa imaginación desbordante, esa especie de locura creativa. Bueno, mi respeto, ¿no? Creo que claro que no está de más. Sí, sí, Jorge. Sí, no, sí, si me permitís sobre tu pregunta entre realismo mágico y periodismo, ¿no? Hay que entender que el realismo mágico, si está concebido al modo de García Márquez, no es añadir a la realidad hechos extravagantes, sino un procedimiento a través del cual pueda ser captado lo real. Es decir que ese es, vamos a decir, para mí el puente entre el periodismo y el denominado realismo mágico, que es una denominación que yo nunca vi del todo muy pertinente, porque de lo que se trata para que esto cumpla, tenga su eficacia simbólica, no es añadir elefantes que hablan, no, sino, como fue el barroco el de Samalima, procedimientos de escritura para aproximarse a lo real. Yo creo que 100 años de soledad es una gran crónica política de la historia de Colombia, y que él no estaba distrayendo al lector con elementos imaginativos, sino que los estaba introduciendo en un procedimiento de escritura para atrapar ese real, que solo ese era el modo en que lo real de Colombia podía finalmente emerger, ¿no? Esta me parece su apuesta. No solo coincido totalmente con lo que decís, tu caracterización del realismo mágico. Es curioso porque nunca hemos hablado de literatura vos y yo, pero tenemos una coincidencia en esto. Además hay que señalar que García Márquez irrumpe en la literatura a la par de colegas que son lo mismo de alguna manera, pero que no tienen esta cosa, diría, de una manera sería lo caribeño, lo cachondo, la frescura, porque el contemporáneo de él, que hace exactamente lo mismo en Cuba, es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, ¿qué es lo que le diferencia? Carpentier tiene una prosa quizá más perfecta, más elaborada, más, diríamos, más cercana a Jorge Luis Borges, que no tiene García Márquez. García Márquez la desarrolla luego
cuando escribe el otoño del patriarca y luego con El amor en los tiempos de cólera, donde él se prueba a sí mismo, bueno, se prueba su castellano maravilloso, su dominio absoluto. Es decir, El otoño del patriarca es una novela que es prácticamente un discurso que empieza y termina, tiene una mayúscula inicial y tiene un punto final. Es una caudalosidad, es una catarata, es maravilloso. Es un concierto barroco del reino de este mundo. Y al mismo tiempo, en México estaba Juan Rulfo, que tiene una obra, yo siempre subrayo, breve, porque algunos canallas, colegas decían la pequeña grande, la pequeña... Vamos, pequeña. Es una breve, era breve, pero enormísima la obra. Y con otra característica, que ahí entran a jugar las características personales de cada uno. Yo creo que Gabriel García Márquez tuvo, en esa generación, podemos meter también a Cortázar, en cierto modo, a José Donoso, lo que tuvo García Márquez era que además de todo, tenía un encanto que era sublime. Además, y ese encanto personal que está en su obra. Y además de todo eso, es quizá el más coherente, y le quito el quizá, es el más coherente en términos político-ideológicos. Vamos a ir al segundo informe de esta noche que tiene que ver sobre Ernesto Laclau, que así se pronunciaba, puesto que es catalán y no francés, y los invito a mis compañeros a hablar tanto de García Márquez como de Laclau, para que esto no sea una interrupción. Se ha ninguneado a Ernesto Laclau en uno de esos gestos miserables y pequeños, porque han interpretado que era un autor K o alguna estupidez semejante. Disminuir la figura de un pensador como Ernesto a una cosa coyuntural ya es una miseria. Pero vamos al informe sobre Ernesto Laclau en 678. Falleció Ernesto Laclau, un intelectual destacadísimo, es el autor de una obra muy compleja, de altísima calidad. Lo que sí hizo Laclau toda su vida es estudiar el populismo. ¿Qué es lo que defendió Laclau? Al mismo tiempo la democracia y las identidades colectivas. Por ejemplo, toda la acusación al populismo de ser vago, impreciso en sus contenidos, lo que no ve es que a los efectos de crear esta centralidad del nombre, esa vaguedad e imprecisión son absolutamente necesarias y eso es parte de la riqueza política del término. Y yo no creo que eso signifique necesariamente demagogia o manipulación, porque ese nombre solamente puede jugar esa función en la medida en que responda a una serie de demandas que vienen de la base del sistema. O sea que ahí me parece una democracia de tipo distinto potencialmente allí. Sobre todo Ernesto fue un hombre muy refinado intelectualmente, quizás el argentino más reconocido en el mundo intelectual académico internacional. Sus obras fueron traducidas a muchas lenguas. Puede haber un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Yo siempre he insistido que el populismo no es en sí mismo ni bueno ni malo y no tiene un contenido ideológico preciso. Para mí el fascismo italiano fue una forma de populismo. Yo no creo que el populismo presente un peligro autoritario. Si hay un peligro autoritario en América Latina, ese viene del neoliberalismo. Para mí hay muy poco populismo en el menemismo. Hay sí un populismo de circo en cierta medida, pero no hay absorción real de demandas y construcción de sujetos colectivos nuevos, sin lo cual el populismo en un sentido positivo es impensable. Los medios lo trataron como si hubiera sido un intelectual K, un hombre que tenía 78 años, por lo tanto que cuando llegó el kirchnerismo tenía 68 y una obra ya realizada y divulgada. O sea, lo trataron en forma enormemente despectiva, enormemente despreciativa, desconociendo su obra y su trayectoria. Murió ayer en España Ernesto Laclau. Laclau estaba en Sevilla para dar una conferencia y tuvo un infarto. Murió Ernesto Laclau, el intelectual, referente del kirchnerismo. Y además murió el filósofo del kirchnerismo, Antonio Laclau. Desconociendo su obra y su trayectoria. El paro fue abrumador, el no a este periodo que termina fue categórico, fue contundente. A todos estos detalles de fondo vino a sumarse hoy, bueno, casualmente digo yo, ¿no?, la muerte
de Laclau. Murió hoy a los 78 años de edad por un infarto y esto completó el ciclo de alguna manera, ¿no? Y esto completó el ciclo de alguna manera, ¿no? Hizo una coincidencia misteriosa de la historia, ¿no? Justo se muere hoy. Es una coincidencia significativa, ¿no? Se cierra totalmente el ciclo. Cristina se va, no vuelve. En las últimas horas he visto mucho kirchnerista moqueando porque murió Ernesto Laclau. No se preocupen tanto, muchachos. Han quedado otros pensadores como Dorio, Tonietti o si no Cavito. Quédense tranquilos, ya tienen para divertirse. Laclau era un intelectual clásico, estos que se van a Inglaterra y empiezan a elaborar ideas extravagantes. ¿Por qué lo hacen? Porque cometió el pecado de adherir, en términos políticos, al proceso que hay actualmente en la Argentina. Y al resto de los de América Latina también. Totalmente. A Evo Morales, a Chávez. Si te descuidas, en realidad fue más partidario de Evo Morales y de Chávez por la radicalidad de los procesos que lo de acá. Hoy día, a través del Mercosur y de la UNASUR, de una serie de mecanismos paralelos, el ideal latinoamericanista está cristalizando históricamente. Ha habido toda una legislación social por la cual la intervención del Estado se está reactivando nuevamente. Tenemos que pensar en una sociedad en la cual los mecanismos estatales tengan una función regulatoria absolutamente central. Un tipo muy respetado, digamos, en el mundo anglosajón, muy respetado, absolutamente. Quiero hacer esta precisión porque sin duda es el mundo anglosajón donde Laclau tuvo un nombre realmente de primera fila de luminaria, digamos. El mundo anglosajón, quiero decir, no solamente Gran Bretaña, sino también Estados Unidos. Que Laclau no fue un buen analista político, ni fue un buen analista histórico. Es un teórico. Cuando uno ve la foto del 17 de octubre del 45, cuando ve la foto famosa de las patas en la fuente, ve la primera postal del nacimiento del populismo, tal como lo entendemos hoy en la Argentina. Cuando mira esa foto, ¿qué piensa? Bueno, yo venía de una familia antiperonista y al mismo tiempo era una familia irigoyenista. El modo, un sentido de lo nacional y popular yo tuve en mi tradición, en mi juventud. Y la comprensión del peronismo recién empezó después del 55. Durante mi niñez yo era... Gorila. Gorila no existía todavía, pero era antiperonista definitivamente. O sea que su comprensión fue intelectual, digamos, posterior. No una comprensión familiar, digamos. El peronismo absorbía elementos que venían del radicalismo, del socialismo, del conservadurismo. Es la transversalidad. Articular fuerzas que tienen distintos orígenes históricos, incorporando a sectores que antes no habían estado incorporados. ¿Se puede gobernar la Argentina sin el peronismo? Ilia, Alfonsín, de la Rúa venían del radicalismo y no terminaron sus mandatos. No creo que se pueda gobernar la Argentina sin el peronismo. No creo que se pueda gobernar solamente con el peronismo tampoco. Yo creo que hay un cambio fundamental entre el kirchnerismo y el peronismo histórico. El peronismo histórico había creado una subjetividad política que era esencialmente una subjetividad obrera. Hoy día yo creo que tenemos un arco de subjetividades políticas mucho más heterogéneas y por consiguiente el momento de la mediación política entre todas estas fuerzas es mucho más decisivo que en el pasado. El kirchnerismo entonces es y no es peronismo. Es peronismo desde el punto de vista de la matriz. Es posperonismo en el sentido que tiene que dirigirse a problemas de las sociedades contemporáneas que son muy distintos de los problemas que la sociedad argentina se planteaba en el 45-46. O sea que estamos en una etapa histórica nueva. Ernesto Laclau, Ernesto Laclau, un filósofo muy controversial, realmente, un pensador en abierta contradicción con los paradigmas que se imponían de las usinas culturales de los grandes centros de poder en el mundo. Lo que llama la atención
en los intelectuales y en los que se han caracterizado y generado pensamiento propio es precisamente generar un pensamiento desde lo crítico y totalmente controversial y contradictorio con lo que le interesa a los sectores dominantes. Yo creo que tenemos lo que típicamente llamaba Gramsci una guerra de posición entre el poder corporativo y el poder popular. Y el poder corporativo se organiza en distintos ámbitos y uno de esos ámbitos, uno de los más importantes en realidad, son los medios de comunicación. La democracia requiere que haya una pluralidad de opiniones, de voces, es decir, la protesta opositora no se canaliza a través de los partidos políticos tradicionales, se canaliza mucho más a través de los medios. La ley de medios es absolutamente central. Sin la ley de medios no puede haber afianzamiento de la democracia en la Argentina. Hay sectores que están opuestos al cambio y que van a hacer todo lo posible para que lo ocurra. Y no es solamente un problema en la Argentina, es un problema latinoamericano. Leí entre algunos de los que lo criticaban que había contribuido a la división de los argentinos, Ernesto Laclau. Laclau fue el inspirador de una política, ¿cómo llamaría yo?, agónica, una política agresiva para el otro. Los odiadores también mueren y son víctimas de su odio. Y este hombre predicó el odio. Los odiadores también mueren y son víctimas de su odio. Y este hombre predicó el odio. La verdad que quiero detenerme especialmente en esto porque la estupidez humana y la ignorancia no reconocen límites. 25 de mayo de 1810, primera junta, primera división entre saavedristas y morenistas. Siempre hemos tenido divisiones los argentinos. Y ustedes me dicen si estoy contenta. No, yo no estoy contenta, porque yo pienso que esta es una de las claves por las cuales hemos fracasado. No por Ernesto Laclau, ni por los kirchneristas que vinimos a instalar. No, en absoluto. Yo lo que creo es que nunca, y sobre todo últimamente, hemos podido discutir seriamente un proyecto de país desde nuestras diferencias. Fue un hombre profundamente convocado por dar una pelea contra la injusticia, la desigualdad. Ernesto fue muy fiel a la tradición del intelectual comprometido. Era parte de la necesidad de pensar de un nuevo modo la realidad, ¿no? Pero mi padre era amigo de Arturo Jauretche. Jauretche me llevó a caminar y me dijo una serie de cosas que quedaron dándome vuelta en la memoria. Me dijo que uno no tenía que fijarse tanto a los conceptos, sino a mirar un poco el mundo de reojo, porque de esa manera se perciben cosas distintas y uno empieza a desarrollar sus pequeñas, grandes verdades. Yo no estoy muy seguro de que se pueda hablar cabalmente del pensamiento de Ernesto Laclau en televisión. Digamos, para empezar, que hablando del posmarxismo, él decía que quizás el populismo era la expresión política de eso, pero fue Jorge Alemán el que dijo alguna vez que el kirchnerismo le había incorporado una X al movimiento nacional y popular. Dejando de lado ese pensamiento, le voy a consultar sobre esto a mi amigo Edgardo Moca. Bueno, yo tengo mucho interés en escucharlo a Jorge, a Mempo, pero me quedé pensando en que hay un cierto paralelismo. Mempo hablaba de la coherencia de Gabriel García Márquez. Yo creo que es así y creo que se podría hablar de integridad o de integralidad de una obra. Tanto García Márquez como Laclau se dejan discutir, a veces de un modo lamentable, pero me parece que no es la noche para referirse a estas cosas. Se dejan discutir en la alta academia, sea literaria o sea filosófica, y se dejan también tratar en la pelea política, en el barro político. Entonces me parece que ahí hay un punto muy fuerte. Yo hoy releía el texto de García Márquez cuando recibió el premio Nobel, y él habla de la mirada europea sobre América Latina e invita a los europeos con una actitud muy fraternal, muy afectuosa, a revisar su propia historia, su historia de sangre, su historia de olvido, su historia de soledad, dice él, ¿no? Para comprender mejor algunos procesos que vistos desde afuera. Una vez nos tocó con Jorge
Jorge les dijo, corregime si estoy haciendo mal la transcripción, Jorge le dijo a un grupo selecto de neoliberales españoles, estábamos los dos invitados insólitamente a una reunión que no se sabe bien por qué nos invitaron, y le dijo a ese grupo selecto neoliberal, si ustedes hubieran tenido el 19 y 20 de diciembre, acá a la vuelta habría campos de concentración, le dijo Jorge Alemán a los invitados a ese coloquio. Y yo creo que Laclau, convertido en una especie de fantoche por gente muy ignorante y de muy mala vocación, de muy mala fe en materia de discusión de ideas, fue un hombre que enseñó, pero siempre... Laclau hablaba del populismo, del populismo como modo de interpelación y no como ideología en los 80. 20 años después... 25 años después, esa idea del populismo como un modo de interpelación hegemónica se construye como una experiencia política en América Latina. García Márquez dice en el momento de recibir el premio Nobel, una segunda oportunidad para América Latina, y en los primeros años o últimos años del siglo pasado y los primeros de este, aparece una segunda oportunidad. Yo creo que yo por lo menos vivo estas desapariciones, estas pérdidas. La de García Márquez es una parte de mi biografía, un chico de 16 años que leía 100 años de soledad como tratando de descubrir un mundo distinto. Yo las vivo como una especie de... yo creo que el homenaje a García Márquez y también el homenaje a Ernesto Laclau está no solamente en las palabras, por brillantes que pudieran ser las que diga cualquiera, sino en la realidad que está viviendo hoy América Latina. Tanto es un homenaje a García Márquez y a esa utopía que dejó sentada hace 30 años, y también a Laclau, que decía que el populismo había que dejar de tratarlo como un subproducto de la demagogia propia de países subdesarrollados, para pensarlo como una ruta, como un camino, como una manera, como uno de los aspectos que tiene la política, y quizás hoy diríamos un aspecto central que tiene la política, que es esta construcción de un sujeto popular que divide al campo en dos. De esto habló Gramsci también cuando hablaba del Nuevo Príncipe. Digo, no hay invento en Laclau, pero hay una genial, en mi opinión, una genial puesta en acto, puesta en la lucha política real de las grandes enseñanzas reelaboradas críticamente con una mirada absolutamente superadora. Un gran analista político, digo, para mí. Y un hombre con muchos saberes, un hombre que leyó mucho psicoanálisis. No puedo evitar recordar un comentario de Jorge Alemán citando a Jacques Lacan, diciendo que hay una especie de odio al goce del otro, que en Europa generó muchas cosas, y que creo que aparece en el pensamiento de Laclau cuando previene sobre los populismos de derecha o los de izquierda. Jorge Alemán. Bueno, primero me sobrecoge un poco verlo, porque hace pocos días atrás estaba con él en Huelva en un seminario que participábamos juntos. Se fue con Chantal a Sevilla a descansar y se produjo esta pérdida. Bueno, es verdaderamente indignante ese tratamiento que se ve en los medios y en la prensa, ese cúmulo de ignorancias y de difamaciones frente a una obra absolutamente compleja, que, como has dicho antes, es muy difícil en televisión hablar de ella. Yo simplemente voy a señalar muy rápidamente que, en primer lugar, la construcción teórica de Laclau transformó todo el escenario contemporáneo de lo que se denomina el posmarxismo, que, a pesar de que sus debates internos en esa obra, en donde sí considero que hay algunas invenciones teóricas decisivas, porque la conjunción de Gramsci con Derrida y con Lacan tienen una originalidad absoluta, a pesar de sus interlocuciones francesas e italianas, la lógica de argumentación de él es anglosajona, tiene una claridad en los modos expositivos de su escritura definitiva, y por supuesto el antagonismo no es animar a que la gente odie, sino que una sociedad sin antagonismo sería totalitaria. Es decir, Laclau es un pensador de la democracia en el sentido radical del término. Una hegemonía no es conceder un poder absoluto a un sector, sino la posibilidad de articular un proyecto de inclusión. Es decir, que la democracia es siempre el horizonte en el que él se inscribe. Lo que sí me parece, y vuelvo a algo que dijo Edgardo, que me ha gustado mucho en la comparación con García Márquez, es que mientras sus amigos intelectuales europeos no dejaban de tener, por razones eurocéntricas, el modelo Revolución Francesa, la Comuna, la Revolución Rusa, mayo del 68, en Laclau, en su cabeza,
seguía, por ejemplo, él me dijo una vez que Abelardo Ramos le dijo la política es cementerio y manicomio, ¿no? Y que él pensó cementerio del lado de las lógicas institucionales y manicomio del lado de las demandas que las instituciones no pueden reabsorber, y ahí está la vertiente, vamos a decir, populista del asunto. Entonces, el viraje es la universalización de Latinoamérica, que hace posible esta homologación que hizo recién Edgardo, que él no tiene el mayo del 68 en la cabeza. Esa es su diferencia con Rancière, con Badiou, con Balibar y con toda la estructura intelectual contemporánea que empieza a decir cuál será el horizonte histórico que tiene este tipo atrás para armar una estructura ontológica, perdón por decir esta palabra en televisión, pero el proyecto, pero yo creo que el 678 se puede. Se la banca. Se la banca. El proyecto de Laclau es construir cómo se determina y se hace la realidad. Es decir, es una teoría de la significación, es una teoría política de la significación. Cómo se instala una significación, y es siempre una instalación de orden político, ¿no? Pero es un proyecto que exige una formación filosófica, lógica, porque hace concurrir en eso un artesanado teórico muy singular, ¿no? Pero sí, es verdad que como en cada pensador hay una precomprensión, como en cada pensador, por fuerte que sea su aparato teórico, hay algo que no está en su aparato teórico y que está como en su precomprensión vivida, vamos a decir, el rasgo que los distingue es los movimientos nacionales y populares de Latinoamérica, que él, en vez de decidir, como fue un poco la corriente esencialista argentina, si Hegel decía que América Latina estaba fuera de la historia, si Husserl decía entonces reivindicar un nosotros, un estar, algo identitario, la decisión de él es mucho más subversiva, es volver universal esto, es volver verdaderamente este continente como algo que permita leer a la Ilustración, porque finalmente creo que Laclau es un ilustrado. Que el debate, su teoría de la hegemonía y de la teoría es una continuación del debate de las luces, ¿no? Hay un diálogo reciente con Stuart Hall en que él habla de la latinoamericanización de la política europea, cosa de la que también, conquista de la cual ha hablado Mempo Giardinelli alguna vez. Solo para provocarte voy a arrojar una frase, un entonces coronel decía, la filosofía es lo que ocurre, no lo que a algunos filósofos se les ocurre que ocurre. Bueno, yo creo que lo que ha explicado Jorge me parece brillante y transparente. Es también eso lo que explica esta resistencia a Laclau, ¿no? Porque, a ver, es el hombre que le pone fundamentación teórica y sustento ideológico a lo que hasta ahora venía siendo una especie de movimiento convulso, esa masa amorfa que se desplaza uniforme, que es un poco la idea que siempre se ha tenido en general, no solo del peronismo, también de los movimientos populares, ¿no? Fidel decía esa masa anónima. Claro, y esto hace mucho tiempo, no recuerdo quién, en los años del exilio en México, no puedo recordar quién, alguien en una charla que fue cuando yo descubrí, de alguna manera, oí hablar por primera vez de Ernesto, decía, este es el hombre que le va a dar hipótesis y tesis a lo que nosotros venimos practicando. Y no consigo quién, no recordar quién le dijo. De hecho, ahora hay una fuerza política en España nueva, Podemos, que es la traducción política del 15M que se inspira en Laclau. Es decir, que su concepción teórica, lo que les hizo salir, la condición de posibilidad de que salieran del estado asambleario, multitudinario, de la presencia en la calle, y les diera la idea de optar por una construcción política, se van a presentar a las elecciones europeas, es la lectura de Laclau. Es decir, tratar de construir el momento hegemónico de la experiencia de lo que fue el 15M. Porque en Europa, y en relación a lo que dijiste antes por el odio al goce del otro, el único sector político que maneja los antagonismos es la ultraderecha. La izquierda tradicional ha quedado, digamos, devorada por la idea consensualista, la idea de que no hay que crispar, entonces ha borrado la frontera con la derecha. Es decir, es imposible ya distinguir a un partido socialdemócrata de un partido de derecha neoliberal, porque ambos, vamos a decir, en lo esencial participan de lo mismo. Y, en cambio,
La ultraderecha habla en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de Alemania, aunque el saldo último de todo eso va a ser matar inmigrantes por el odio. Algo, es decir, no es creíble el modo en que están, vamos a decir, instrumentando. Retoma lo nacional la derecha. Sí, totalmente, y el antagonismo. Sí admite que tiene adversarios, ¿no? Mientras que lo otro ha quedado, digamos, muy intervenido por el aparato electoralista de cada tanto ganar elecciones, ¿no? Haciendo como la ultraderecha francesa que interrumpe sin pedir permiso. Yo me muero por escuchar las opiniones de Norita, de Mariana, de Orlando, pero por ahora voy a ir a un corte. ¿Qué tanto? Estamos en 678, estamos con Jorge Alemán, estamos con Mempo Giardinelli, estamos con Ernesto Laclau y con Gabriel García Márquez. Ya volvemos. El programa Conectar Igualdad ya cumplió 4 años. Eso significa más y más chicos de todo el país entrando al futuro por la puerta grande. Conectar Igualdad. Toda una generación conectada. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Tenemos amistades en distintos hemisferios.